Hola, ¿cómo están? Nuevamente de regreso. Mi nombre es Evarista Arellano y me encuentran en la Facultad de Ciencias en la Universidad Autónoma de Baja California. El tema de hoy es medidas de tendencia central. Como sabemos, todas las variables pueden tener un valor más frecuente y pues los datos de un conjunto pueden resumirse en varias propiedades que nos indican varios aspectos como la tendencia central y nos indica el valor central, como su nombre lo indica, el valor más frecuente o el que tiene más frecuencia. Y en estadística también se le conoce con el nombre de valor esperado. Las medidas de tendencia central más utilizadas son la media, la mediana, la moda, la media geométrica, la media armónica y la media ponderada o media pesada. No las vamos a ver en ese orden porque lo he variado un poco, pero todos estos son eh, hasta cierto punto distintos y también hasta cierto punto complementarios. La media aritmética es el indicador más común que nosotros conocemos y se trata de sumar todos los casos que contiene una muestra y dividirla sobre el total de los casos en esa muestra. La media aritmética se calcula entonces sumando, por ejemplo, aquí tenemos una muestra de longitud de las alas de un total de 24 mariposas. Si nosotros sumamos todos los casos, la suma total es 95 o 94.8 y como tenemos 24 mariposas, entonces el valor más esperado es 3.95, es decir, nosotros esperamos que en su mayoría las mariposas tengan este valor. O es como les decía, pues el valor más esperado. Cuando nosotros en algún momento dado tenemos los datos agrupados en una distribución de frecuencias y desconocemos los valores crudos, entonces es muy fácil calcular la media aritmética si conocemos la marca de clase o los intervalos y la frecuencia de cada clase y el total de datos, es decir, la suma de las frecuencias. Veamos cómo lo podemos hacer. Aquí tenemos 11 clases, el límite inferior, el límite superior, límite real inferior, límite real superior y aquí tenemos la marca de clase. La marca de clase es la suma de el límite real inferior más el límite real superior sobre 2. Si nosotros sumamos estos dos y lo dividimos por 2, entonces la marca de clase aquí es 162, consecuentemente aquí es 171, el promedio de 167 y 165 y así sucesivamente. Si nosotros multiplicamos la marca de clase por la frecuencia de cada clase y la sumamos, entonces esa suma total al dividirla por el total de las frecuencias nos da el valor central, es decir, el promedio aritmético para datos agrupados. Este 206.82 se encuentra aquí, miren, en esta clase. Por aquí está la tendencia central o el 106.82, el valor de la media aritmética. La media ponderada, vamos a platicarle un poquito aquí. La media ponderada es, como su nombre lo indica, un promedio aritmético resultado de la ponderación de cada clase o de cada dato, donde X barra W se le conoce como media ponderada o media pesada. XJ es el valor de cada dato en la muestra. WJ es el peso o proporción de cada dato con relación al total de la muestra. Así que veamos el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que estamos en un foro participativo
en el cual tenemos un grupo de académicos, un grupo de representantes del gobierno, un grupo de personas representantes de la comunidad en general, un grupo representantes de una empresa desarrolladora y 5 propietarios afectados. Y bueno, cada uno tiene una postura, donde el número 5 indica totalmente a favor, 4 parcialmente a favor, 3 neutral, 2 parcialmente en contra y 1 totalmente en contra. Entonces toman sus decisiones y entonces aquí anotamos la postura del grupo, a la cual llegaron después quizá de una discusión. Previamente nosotros habíamos acordado una ponderación. Los académicos, su peso es de 20%, el gobierno tiene un peso de 15%, la comunidad de 25%, la empresa desarrolladora 20% y los propietarios afectados 20% también. Entonces la suma de los ponderadores nos da 1. Y ahora vamos a multiplicar la postura por el ponderador. Al multiplicar 0.2 por 0.2 nos da 0.4, 4 por 0.15, 0.6, 2 por 0.25, 0.5, 5 por 0.21 y 1 por 0.2, 0.2. Al sumar nos da 2.7. 2.7 sobre la suma de los ponderadores nos va a dar 2.7. Y ya previamente habíamos quedado que si el resultado es mayor de 3, la obra se ejecutará. En este caso, como la media ponderada de los acuerdos nos dio 2.7, obviamente esa obra no se va a ejecutar. Digamos que este es un solo ejemplo, pero ustedes también pueden recordar que en su Cardex de sus estudios de licenciatura, por ejemplo, tienen un promedio global, que es el promedio general, digamos, de resumar todas sus calificaciones dividido entre el número total de sus materias, y entonces tienen un promedio global. Pero no todas las materias tienen el mismo peso, es decir, no todas las materias tienen los mismos créditos. Entonces, si nosotros multiplicamos la calificación en la materia por el número de créditos, vamos a tener el producto pues de la calificación por el ponderador. Y entonces sumamos todos y sumamos entre el total de créditos que estamos ponderando. Y digamos que ese es algo muy similar que nosotros conocemos en nuestra vida escolar. Bueno, enseguida tenemos la media aritmética de una población. Fíjense, la media aritmética de una población solamente la podemos conocer cuando estamos seguros de contar con la totalidad de los valores, de los datos de una población completa. Hay poblaciones que son finitas o podemos considerar finitas como, por ejemplo, el número de libros en una biblioteca. Tiene un número finito de ejemplares. Y entonces sí podemos hablar de una población porque a cada uno de los individuos de esa población le podemos asignar un código. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer el promedio del valor de todo el acervo bibliográfico en una biblioteca, pues tendríamos que sumar el valor de cada libro dividido sobre el total de libros que tiene la biblioteca. Ahí sí es posible. Pero si nosotros quisiéramos ver el diámetro de el tronco de una población en un bosque, sería muy complicado. Bueno, dependiendo del tamaño del bosque, ¿verdad? Pero sería muy complicado tener toda la población, entonces tenemos siempre estimadores que después vamos a ver, pero en este caso denotamos a mu en lugar de x barra como media poblacional, n mayúscula es el número total de datos de la población y x mayúscula i es el valor de cada dato en la población. Enseguida vamos a tener otro indicador de la tendencia central
¿Qué es la mediana? La mediana se denota con la literal M y es un solo valor que es el elemento central de un conjunto de datos ordenados en forma ascendente o descendente. La mitad de las observaciones, quedan arriba y la mediana de la mediana y la otra mitad queda abajo de la mediana. Como aquí, por ejemplo, aquí tenemos 11 estudiantes con el número de ausencias en un curso. Aquí los ordenamos de menor a mayor y el valor del centro es 2, ¿verdad? Quiere decir que el valor más esperado, el valor de la mediana, es 2 faltas en ese grupo. Pero eso es muy fácil cuando el n total, los datos son impares, pero cuando los datos son pares, entonces la mediana será el promedio de los dos valores centrales de los datos ordenados de menor a mayor. Aquí vamos a mencionar que una de las ventajas más importantes de la mediana es que pues no se ve afectada por valores extremos. Aquí podemos tener el faltista, por ejemplo, podríamos tener aquí al faltista que tiene 4 faltas y ese valor no altera mucho el valor de la mediana. Cuando tenemos los datos agrupados en una distribución de frecuencia y no contamos con los datos crudos, igual podemos calcular la mediana con esta expresión, donde m es el valor de la mediana, n es el total de número de datos en toda la muestra. F, esta f de aquí, es la suma de todas las frecuencias de la clase hasta la clase mediana sin incluir esta. Y Fm es la frecuencia de la clase mediana. W es el ancho del intervalo de la clase, es decir, la diferencia entre el límite inferior y el límite superior de cualquier clase. Y LM es el límite inferior del intervalo de clase de la mediana, que está aquí. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos nuevamente nuestros casos que vimos previamente cuando calculamos la media. En este caso, n es 100, porque es el número total de casos en la muestra. F es la suma de todas las frecuencias por arriba de la mediana sin incluirla. Por ejemplo, si aquí tenemos 11 clases, es obvio que la clase mediana es la sexta clase. ¿Por qué es la sexta clase? Porque aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y de aquí para abajo tenemos 1, 2, 3, 4, 5. La 6 es la clase mediana. Entonces, si nosotros sumamos 5 más 2 más 3 más 13 más 19, nos va a dar 42, es decir, la suma de todas las frecuencias anteriores a la clase mediana sin incluirla. Y Fm es la frecuencia de la clase mediana, que ya vimos que es la sexta clase. En este caso, Fm es 5. Y W es la anchura de clase. La diferencia en cualquiera de las clases, ¿no? Por ejemplo, 166 menos 158, pues es 8. En cualquier clase se da lo mismo, ¿verdad? Aquí 211 menos 203 es 8 también, es decir, W es el ancho de clase. Y el límite inferior de la clase que contiene a la mediana, que ya sabemos que es esta, es 203. Así que solamente sustituimos en la expresión n, que es 100, más 1, sobre 2, menos 42, que es f, más 1, sobre 15, por W, que es 8, más 203. Al hacer los cálculos nos encontramos que la mediana para casos agrupados es 206.47. Es decir,
también se encuentra, ¿verdad?, en esta clase, pero ya conocemos su valor aproximado. ¿Cuáles son las propiedades de la mediana? Son muy interesantes. La mediana es una de las medidas que se le conocen como medidas más robustas en las indicadores de la tendencia central. Y son importantes porque como medida descriptiva tiene la ventaja de no estar afectada por observaciones extremas, es decir, puede tener valores muy alejados o muy cercanos pero no depende el valor de la mediana de estos valores extremos, porque solamente es un solo valor. Su cálculo es rápido y su interpretación es muy sencilla. Y a diferencia de la mediana es una variable, de una variable discreta, siempre es un valor de la variable. Por ejemplo, la variable del número de hijos siempre va a tomar valores enteros. Ahora veamos este otro indicador, que es la moda. La moda es la medida de la tendencia central más fácil de obtener, la cual se representa por el valor que más veces se repite en una variable. Y la moda se denota con la expresión MO. Por ejemplo, si tenemos estos datos, es obvio que aquí la moda es 9 porque es el valor que más se repite. Si no se cuenta con los datos clasificados en una distribución de frecuencias, entonces la moda puede calcularse con la siguiente expresión. Moda es igual a LM0 más D1 sobre D1 más D2 por W, donde MO es la moda, LMO es el límite inferior de la clase modal, es decir, de la clase más frecuente. DI es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase anterior a la clase modal. Y D2 es la diferencia entre la clase modal y la frecuencia entre la clase posterior a la clase modal. Son valores absolutos. Se me pasaba decirles. Y W es la anchura del intervalo de ambos. Los casos que ya conocemos. Aquí la clase más frecuente es la quinta clase, ¿verdad? Porque tiene una frecuencia de 10. Ah, no es cierto. Es la séptima, porque tiene una frecuencia de 22. Y el límite inferior de la clase modal, en este caso, es 212. La diferencia entre la clase modal y la clase anterior a la clase modal es 7, porque 22 menos 15 es 7. Y la diferencia entre la clase modal y la clase posterior y la frecuencia de la clase posterior a la clase modal, 22 menos 8 es 14. W es 8, como ya habíamos visto antes. Así que la moda es 212, ¿verdad? Más 7 dividido por 7 más 14 por 8. Al hacer los cálculos, la moda nos queda en 214.65. Vamos a entrar con un poquito, aunque lo vamos a tratar mucho más tarde, entre las nociones de simetría y tendencia central. Clásicamente, los valores de la media, mediana y moda están muy ligados y pueden ser muy útiles para analizar la simetría. Por ejemplo, en una distribución perfectamente simétrica, la media, la mediana y la moda van a coincidir en el mismo punto. Pero cuando nosotros tenemos la mayor parte de nuestros casos en valores altos y algunos muy pequeños, entonces tenemos un sesgo izquierdo, ¿verdad? Porque hay datos que en la izquierda nos están haciendo como una colita, ¿verdad? Una colita izquierda. Entonces la media normalmente estará antes que la mediana y mediana y media estarán antes que la moda. Caso opuesto, estará en una distribución con sesgo derecho, la media estará del lado de los valores más altos, seguida de la mediana, y la moda estará más cerca de la parte izquierda.
Aquí lo podemos ver en una distribución negativa. Tenemos, es decir, con sesgo izquierdo, vamos a tener una ojiva acumulada en forma de J. Y en el caso contrario, vamos a tener una J, sí, pero una J invertida con una asimetría positiva. Esto lo vamos a ver un poco con mayor detenimiento más. Otro indicador que existe es la media geométrica. La media geométrica es la raíz enésima del producto de todas las observaciones en una muestra. Y esta medida de tendencia central se emplea para obtener promedios de cantidades en forma de proporciones o tasas, especialmente cuando la variable se encuentra en escala logarítmica, la cual puede calcularse con esta expresión. Y es obvio decir que cuando tenemos muchos datos, este valor pues no es muy práctico de calcular. Vean ustedes. El cálculo de la media geométrica está basada en todos los elementos del conjunto. El valor de cada elemento de dicho conjunto afecta si el valor de el valor de la media geométrica. Por tanto, si el valor de uno de los elementos es cero, obvio el valor de G es cero porque cualquier cantidad multiplicada por cero es cero. Y si uno de los valores es negativo, por ejemplo, entonces el número total de datos es par y el valor de G es imaginario y no tiene interpretación. Entonces, si el número total de datos es impar, aunque el valor de G es real, este no es muy representativo. Así que tiene muchas restricciones. La media geométrica está muy restringida. ¿Por qué? Porque está afectada por valores extremos, pero en una menor cantidad de lo que es la media aritmética, aunque también está afectada. Y en el caso de los datos expresados en tasas o porcentajes, la media es una mejor medida que la media. La media geométrica es, es una mejor medida que la media aritmética. Es decir, cuando nosotros tenemos valores en tasas o en porcentajes y son pocos datos, ¿no? Pues menos de 10 o algo así. Entonces, esta es la expresión cuando nosotros tenemos un conjunto también en una distribución de frecuencias, aunque es un poquito complicado porque pues no es muy conveniente, es muy cansado y a veces consume muchos recursos de cómputo. Por otro lado, tenemos la media armónica. La media armónica es el inverso multiplicativo de todas las observaciones y suele emplearse para promediar velocidades. Su uso mayormente es en la física. La media armónica como medida geométrica y la media aritmética se calculan también usando todos los valores en el conjunto. El valor de la media armónica, dicho sea de paso, está menos afectado por valores extremos que la media geométrica, pero la media armónica es una medida de tendencia central que se utiliza para calcular promedios de medidas de velocidad y es muy utilizada en el ámbito de la física. Así que aquí tenemos n el número total de datos por 1 es por la sumatoria de todos los inversos de todos los datos en la muestra. Bien, pues eso ha sido todo. Vamos a ver después las medidas de dispersión y variabilidad.